Hechos interesantes ocurren durante el siglo XVIII. Primero, en Gran Bretaña se hacen prototipos de la máquina de vapor. Segundo, Estados Unidos logra su independencia. Y tercero, Francia comienza una revolución. En este último ocurren muchas cosas más, con ciertos personajes relevantes, pero para fines de este video, solo nos concentraremos en uno: Charles Augustin Coulomb. Pero primero hay que recapitular. Habíamos dicho que si un determinado cuerpo se frotaba con cierto tipo de material, este quedaba cargado de alguna forma, como le pasa al vidrio o a la bonita. También habíamos comentado que dependiendo de la carga en los cuerpos, se generaba una fuerza de atracción o repulsión en ellos cuando se acercaban. Estos sucesos le habían interesado a una persona llamada Charles Augustin Coulomb, quien más tarde establecería una ley para cargas eléctricas puntuales en el espacio, derivando esta de un prototipo bastante artístico y simplista llamado balanza de torsión. Coulomb creía que el comportamiento de las cargas eléctricas podía ser representado matemáticamente, pero obviamente esto tenía que ser demostrado, así que sin más, se puso a diseñar. Básicamente lo que Coulomb construyó fue un mecanismo que le permitiera relacionar la distancia, la fuerza y el valor de las cargas con las que él trabajaba. Así que sencillamente explicaremos cómo funcionaba este artefacto. En el interior de un cilindro de vidrio se colocaban dos pequeñas esferas denominadas A y B. La esfera A estaba unida a una varilla con un contrapeso, suspendida de forma equilibrada por medio de un hilo, que a su vez se sujetaba por un soporte en la parte superior del cilindro. La esfera B se sujetaba con una varilla fija a un costado de la varilla A, para no perder la orientación de la horizontal. Sobre la esfera B se tenía un orificio que servía como un punto de entrada para pasar carga a las esferas experimentales. Entonces el proceso era el siguiente: las esferas se cargaban por un tiempo. Cuando se terminaba de hacer esto, se quitaba la fuente de carga y se observaba el comportamiento de las esferas. Suponiendo que en este caso las esferas fueron cargadas con el mismo tipo de carga, se generaba una fuerza de repulsión. Así pues, el hilo con el cual se sujetaba la varilla de la esfera móvil comenzaría a torcerse para generar un ángulo que podía saberse si el soporte superior estaba graduado. También se podía deducir el momento que experimentaba el hilo tras saber la longitud de la varilla. Cuando las esferas habían terminado con su desplazamiento, se utilizaba el soporte superior para regresar a su estado original las esferas. Así, con los datos recabados se podía saber la distancia que se habían separado las esferas, aplicando un poco de geometría. Después de una serie de experiencias con la balanza, Coulomb infirió que entre más carga ponía a las esferas, más fuerza actuaba en ellas y viceversa, lo que a su vez también provocaba que las esferas se alejaran más o menos distancia. Entonces esto llevó a postular que la fuerza era directamente proporcional al producto de las cargas, pero también al inverso del cuadrado de la distancia entre ellas. Como esta expresión no satisfacía aún lo que Coulomb quería, pero se acercaba al objetivo, tenía que añadir un toquecito. Ese toque se lo dio la constante de proporcionalidad de Coulomb, que básicamente está dada por esta expresión y depende mayormente de ε0, que para fines discretos se conoce como la permeabilidad del espacio libre, es decir, qué tan fácil se pueden mover las cargas en el espacio de la experiencia. Pues bien, con todo este rollo, Coulomb había postulado la ley que hasta ahora rige el comportamiento de las cargas eléctricas. O sea, el texto famoso que describe que la fuerza que experimentan dos cuerpos cargados es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Básicamente el enunciado describe la fórmula, claro, pero omite a la constante de Coulomb, que como ya vimos es bastante importante. Pero bueno, nosotros no somos críticos gramaticales o algo así por el estilo, así que no importa mucho cómo se enuncie. Lo que sí es importante es cómo saber si una carga es puntual o no, por lo que pasaríamos con lo siguiente. Según los sabios antepasados se proponía que si el radio de una carga era lo suficientemente pequeño comparado con la distancia que separaba a otra carga, esto se podía llamar puntual. Gráficamente y de manera más básica, algunos otros sabios dicen que una carga puntual es aquella que puede representarse por un punto en el plano y que en la mayoría de las veces puede tener un valor hipotético o a conveniencia del experimento. Sea cual sea la definición que te agrade, es importante saber cómo se comportan las cargas y cómo se describen de forma matemática. Pero eso quizás lo veamos en otro video, así que sin otra cosa más que agregar, lo tendremos que dejar hasta acá.